Hijo amado, sustentando a mi entorno. Estamos ya en la recta final de las series del año, del ciclo, de todo, hermanos. Entonces es muy significativo y muy especial porque tenemos que ir tratando de recapitular en nuestra mente todo aquello que hemos aprendido. Y hoy que ya estamos en el primer domingo de diciembre, 4 de diciembre, pues tenemos este tema: actúo en favor de los que caen. Actúo en favor de los que caen. Yo creo que un hecho que será espontáneo que cualquiera de nosotros tiene o tendría es que si a la par suya va alguien que se cae, ¿cuál es el acto espontáneo que tenemos todos? Pues que se caiga, que se quede tirado. No, tratamos de recogerlo y si pesa mucho pedimos ayuda a alguien más para levantarlo. Es algo que nosotros deberíamos tener, especialmente como cristianos. Claro, habrá gente que dice, oh, se cayó, se cayó. Y yo vi a un señor que venía en bicicleta, ahí en la calzada Justo Rufino Barrios. Él siempre lo he encontrado, yo voy caminando y él va en su bicicleta, hasta se pone su casquito y todo eso que se ponen los ciclistas, ¿no? Y viene en su bicicleta, pero de la nada le salieron como 3 perros a perseguirlo. Y si usted ha manejado moto y lo han perseguido los perros, o bicicleta y lo han perseguido, debe saber de qué se trata eso. A mí me han perseguido, pero a pie. Pero se le dejaron ir y el señor entonces empezó a estirar su pierna, a tratar de patear a los perros para alejarlos, pero llegó un momento en que la calzada está dividida en dos y en esa división hay un peralte, creo que se llama, una bajadita, y entonces ahí él perdió el equilibrio y se cayó con todo y bicicleta. Como que eso querían los perros, porque solo vieron que se cayó y se fueron de regreso. Solo querían botarlo. Yo venía un poco lejos todavía y la verdad es que no aguanto yo a correr mucho, entonces, y cuando corro casi que es lo mismo que fuera caminando, no avanzo mucho. Entonces dije, voy a ir caminando y si llego a tiempo yo voy a ayudarlo a levantar. Cuando vi más cerca ya se había levantado él, pero había más gente cerca y nadie lo fue a levantar, nadie lo fue a ayudar. Él agarró su bicicleta, se pasó para el otro lado, por donde yo venía caminando, y dije, si llego a tiempo y él está parado y todavía le voy a preguntar si está bien. Si no, yo me subo a la bicicleta y se la voy a dejar a su casa. Y yo no sé manejar bicicleta. Era un acto de fe. Pero cuando yo llegué ahí, él ya se había subido a la bicicleta y se fue para su casa. Ya estaba cerca de su casa, por cierto. Pero digo todo esto, hermanos, porque esto ilustra que lo que nosotros debemos hacer en la vida con las personas, lo que Dios hace, porque recuerden que nuestra serie del año es imito a Dios como hijo amado. Todo lo que estamos diciendo y hacia donde vamos nosotros es procurar establecer todo aquello que necesitamos hacer como cristianos, como buenos hijos de Dios, sustentar nuestro entorno imitando al Dios Todopoderoso, y Él nos ejemplifica. Si ustedes se dan cuenta, en cada pasaje, en cada escritura que hemos observado, que hemos estudiado, que hemos predicado desde este púlpito, encontramos cosas que Dios hace por las personas que están en aflicción, por las personas que están en enfermedad, por las personas que están en pobreza, por las personas afligidas, por todos aquellos que están necesitados. El Señor los sustenta y hemos visto de diferentes maneras cómo Dios hace esas cosas. Y entonces la idea de nuestras enseñanzas es que nosotros imitemos eso que Dios hace. Claro está, voy a decir 2 cosas que son absolutamente ciertas. Número 1, qué difícil es imitar a Dios, hermanos, porque imitar lo malo es tan sencillo, tan fácil. Maltratar a alguien es fácil. Bueno, a algunos se les hace más fácil que a otros, les salen los insultos de manera espontánea hasta por los oídos. Pero hacer lo que Dios hace, porque es bueno. Todo lo que Dios hace va en procura del bienestar de los demás. Eso sí cuesta hacerlo. Sacar yo mi billetera y darle una ayuda a una persona, eso ya cuesta un poco, hermanos.
o hacer lo que estaba yo ejemplificando, levantar a alguien, eso cuesta. Entrar a ese terreno nos es difícil, pero aún así, como hijos de Dios, nosotros necesitamos hacerlo. Y entonces la otra cosa es que, por muy bien que lo hagamos, siempre va a ser casi que la miniatura de lo que Dios hace en grande. Pero es una gran bendición el poder imitar a nuestro Padre Celestial haciendo estas cosas. En este caso, esforzándonos a realizar labores que se acerquen un poco a lo que Él hace constantemente con nosotros. Porque seguro estoy que Dios ha hecho misericordias en su vida, que Dios le ha mostrado su bondad, que Dios le ha rescatado en algún momento de aflicción, que Dios le ha levantado cuando usted ha caído o le ha sostenido cuando ha estado a punto de caer. Todo eso entonces queremos retrotraerlo y resumirlo y entrar en esta idea final para que hoy aprendamos a actuar en favor de los que caen. Para ello quiero invitarles a que hagamos nuestra confesión bíblica y luego leeremos un pasaje del Salmo 145 o del libro de los Salmos 145, mejor expresado. Entonces decimos: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios decimos: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios, y como hijos amados imitamos a Dios. Amén. Salmos 145, vamos a leer los versos del 14 al 18. Salmos capítulo 145, verso 14, y la señal de que lo encontró es que se pone de pie. Póngale mucha atención a la escritura, al pasaje, al texto bíblico, por favor, mis amados hermanos. 145, versículo 14 al 18, dice: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Qué bonita esta última expresión, de veras. ¿Va a ir al culto? De veras que sí. Siéntense, mis hermanos. ¿Por qué no fue al culto? Porque tuve un gran problema. Usted se quedó viendo el partido de Francia. No, de veritas. Y esa expresión la usamos mucho aquí en Guatemala. De veras. Ya vamos a ver qué quiere decir el de veras. Pero por lo pronto quiero decirles, hermanos, si ustedes notaron, el salmista se gira en dos direcciones distintas alternativamente mientras nos escribe estos versos o nos dice estos versos. En el primer verso, el versículo 14, el salmista se está dirigiendo al ser humano, se está dirigiendo al hombre, al Hijo de Dios, al que está en búsqueda del Señor. Noten lo que dice el versículo 14 otra vez. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Se está dirigiendo a los seres humanos y está como dando testimonio de lo que Jehová hace. Sostiene a los que caen y levanta a los oprimidos. Entonces encontramos que el Señor aquí hace esto de actuar en favor de los que caen,
sosteniendo y levantando a los que están en calamidad, según este versículo. Sosteniendo y levantando a aquellos que están en calamidad. Y aquí el escritor sagrado nos presenta dos tipos de personas que son socorridas por el Señor. O una persona puede ser en diferentes circunstancias que puede ser socorrida por el Señor. Primero, los que caen, dice. ¿Quiénes son los que caen? Personas que habiendo estado en un estado de bienestar, experimentan situaciones afectivas, de necesidad, de enfermedad, de pérdidas, como acaba de suceder con mi hermano Esteban, que acaba de perder a su tía, acaba de fallecer su tía. Enfermedades, como tenemos el caso de hermana Sandrita, que ha estado enferma las últimas semanas. ¿Qué más dice aquí? Les decía yo, situaciones afectivas, puede ser algún conflicto emocional, alguien que está enamorado y que terminó decepcionado, o alguien que tuvo un problema con su familia, que tuvo una discusión con sus padres, con sus hermanos, que pelearon por una herencia, qué sé yo, todo tipo de cuestiones. Dios ve esas personas que están cayendo por causa de todas esas aflicciones de esta vida, pero también están aquellos a quienes sostiene, y la idea es que los ayuda a permanecer en pie, porque una cosa es levantar al que ya está caído y otra cosa es sostener al que está para caerse. ¿Se dan cuenta? Cuando alguien se va a caer y usted le pone el brazo, usted lo sostiene. Pero si ya no le dio tiempo a sostenerlo, le tocará levantarlo después, que es lo que decíamos al principio. Entonces, la idea es que los ayuda a permanecer en pie en tanto pasa la situación de desequilibrio en su vida que están viviendo. Y dentro de nuestra iglesia, hoy exactamente en estos días tenemos ejemplos de todo esto que estamos hablando aquí. Ya les mencioné a hermana Sandrita, ya les mencioné a alguien más, diferentes situaciones, hermano Esteban, está el caso de hermano Álvaro también, que está pasando esta situación de que está enyesado, que está suspendido por el IX. Está la situación de hermana Minta, yo no sé cuántos tienen plena conciencia de la situación de hermana Minta, pero pareciera que no debería afectar mucho, uno lo ve desde otra perspectiva. Y hermano Maco, mejor que nadie, sabrá esta situación de cuando se pierde a un hijo. El asunto no es tanto con ella, parece ser que el asunto es con sus padres. Ustedes se han dado cuenta que ella no ha estado, desde que falleció su hermano, no ha estado en la iglesia. Y lo que nos comenta es que ha estado viajando cada fin de semana porque sus padres hasta se han enfermado por causa de que falleció uno de sus hijos. Un hijo de 26 años, hermano, bastante joven, que se supone que no debería morirse tan joven. Pero ahí es donde uno no entiende los propósitos del Señor, y ahí es donde aquí la Biblia dice que Dios sostiene a esas personas para que no caigan, porque están pasando situaciones lamentables. Entonces creo que es bueno que nosotros como iglesia de alguna manera expresemos nuestro apoyo a hermana Minta, ya que no lo podemos hacer con sus padres porque ellos están lejos, ¿verdad? Y ella es la que es miembro de nuestra iglesia. De alguna manera tratemos nosotros una llamada, un mensaje de WhatsApp y si es posible una visita, ¿verdad?, para manifestarle nuestra adhesión y para orar por ella. Hoy de hecho vamos a orar por estos casos al final de esta predicación. Y alguno podría pensar que se trata de caer espiritualmente o caer de la gracia. No necesariamente habla de eso aquí en Salmos, porque en Salmos era otra dispensación, recuerden ustedes. Sin embargo, para contextualizarlo nosotros, podemos hacer esa aplicación, podemos incluir el hecho de que alguien espiritualmente está bajando, está cayendo, y uno se da cuenta cuando van para abajo, hermanos, y a veces no hace nada, hasta que ya los mira abajo ya cuesta más levantarlos, de verdad. Entonces, esto es aplicable también. Lo otro que encontramos en este versículo 14, lo segundo es acerca de los oprimidos, los que son objeto de vejaciones, de explotación, de menosprecio, de discriminación. A ellos, dice la Escritura, que los levanta. Eso indica que los saca adelante,
que no los deja padecer más oprobio, sino que los libera de esa opresión. Es bien conocido para muchos de nosotros el pasaje de Lucas 4:18 en adelante, donde el Señor habla acerca del año agradable del Señor Jesucristo, del año agradable del Señor. Y Él dice que Él vino a libertar a los oprimidos, a darles salud a los enfermos, a libertar a los cautivos y todo ese tipo de cosas. Es muy semejante a lo que estamos hablando en este momento. Si algo debemos ampliar es nuestra visión de los oprimidos, porque pareciera que no queremos entrar en problemas cuando alguien está siendo oprimido. Por ejemplo, una esposa que está siendo maltratada por su esposo y el esposo no pertenece a la iglesia, no es cristiano, o viceversa, ¿verdad? Porque ahora también ya se conocen de casos de esposas que maltratan a sus esposos y el esposo es miembro de la iglesia, pero ella no es creyente. Entonces, ¿qué hacer en esos casos, hermanos? Porque lo normal es que nosotros nos querramos evitar problemas, ¿verdad? Y mejor no decimos o no hacemos nada, pero esto redunda en mucha injusticia que hay en nuestra sociedad. Aquí tenemos que hacer una nota aplicativa. Cuando digo aplicativa es ponerlo a nuestra vida cotidiana. Nosotros imitamos a Dios como hijos amados, sustentando nuestro entorno cuando somos capaces de sostener a quienes, aún por su propia culpa, aún por sus propios pecados, aún por su propia situación o decisiones, caen de una buena posición en que se encontraban. Puede ser una posición económica, puede ser una posición cultural, académica. Conocemos personas graduadas de la universidad que están mendigando en las calles, que cayeron en el vicio del alcohol, por ejemplo, y se fueron hundiendo y hundiendo hasta terminar como mendigos. Por dioseros iba a decir yo, pero esa palabra creo que tal vez tenga que ver, pero no estoy muy seguro si es correcta. Entonces, eso es lo que hace Dios y eso es lo que nos encomienda y eso es lo que nosotros como hijos amados deberíamos hacer, ayudar a esas personas que se encuentran en ruina y en problemas de diversas categorías o de diversa calificación, para que puedan salir adelante, para que puedan ser reinsertados en la sociedad. ¿Saben ustedes que la idea de meter a las personas a la cárcel es para restaurarlas y para reinsertarlas a la sociedad? El problema es que según nuestro sistema de penitenciaría en Guatemala, a veces terminan más maleados ahí adentro o salen haciendo cosas peores. Pero nosotros, hermanos, como iglesia, esa es la idea que el Señor nos transmite, que nosotros levantemos a quienes son oprimidos en todos los aspectos de la vida, sea el aspecto social, alimenticio, económico, político, en justicia, de toda naturaleza. Nosotros debemos hacer como Dios hace con ellos. Claro, nosotros lo haremos de acuerdo a nuestras posibilidades. Y por eso digo, lo mejor que podamos hacer va a quedar muy distante de lo que Dios hace realmente por nosotros. En este punto es lo que viviente. Vean, ahora no le está hablando al pueblo, ahora le está hablando a Dios y le está diciendo lo que el pueblo, lo que la gente hace. Y entonces lo que pasa, lo que vemos aquí es que Dios se constituye en esperanza. Dios entonces levanta al que ha caído o actúa en favor de los que caen, siendo su esperanza. Y mis amados hermanos, ¿qué más grande esperanza podemos tener nosotros en situaciones difíciles de la vida que no sea el Señor, que no sea el mismo Dios a quien acudir
con esa esperanza, con ese deseo de que Él nos ayude a salir de donde estamos. Entonces estos versículos nos muestran que todos vuelven a ver hacia Dios, hacia Él, con esperanza. Y es como nosotros deberíamos ver en cualquier situación. Hermanos, debo hacer aquí un paréntesis. ¿Qué hacemos cuando estamos en problemas? ¿Qué hacemos cuando la situación se pone difícil en nuestra familia? Cuando tras una viene otra. Cuando no hemos salido de una y ya empezó la otra. Estábamos por salir de un problema y vino otro problema. Y a veces peor. ¿Qué hacemos, hermanos? Muchas veces el error que cometemos es enfrascarnos en el problema, es ver hacia el problema y hacemos más hondo el agujero, y entre más excavamos nosotros con nuestras fuerzas, más nos vamos hundiendo. Y se nos olvida que debemos ver a Dios con esperanza. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro pronto socorro desde lo alto. Entonces hay hombres incluso que niegan la existencia de Dios, del Dios verdadero. Tal vez usted conoce a alguien que no le gusta hablar de las cosas de Dios, no le gusta que le hablen de la Biblia, no le gusta que le hablen de Dios, pero cuando él cae o ella cae en una situación de necesidad extrema, se vuelven hacia Dios. Aunque lo hagan a escondiditas, ellos se vuelven a Dios y ellos esperan que Dios les auxilie. ¿Y sabe qué? Como Dios es tan bueno, muchas veces les auxilia también. Pero ¿qué hacen ellos después? Es que yo tengo un tío en los Estados Unidos que me mandó el dinero, por eso es que estoy en pie. No le atribuyen la solución de sus problemas a Dios, lo atribuyen a otras situaciones. Es que si yo no hubiera estado preparado para eso, yo no hubiera aguantado. Y no reconocen que fue Dios quien les ayudó a levantarse. Pero muy dentro de ellos saben que la esperanza real es la del Dios verdadero. Eso pensando en personas que no creen en Dios o que son reacias al conocimiento de Dios. Pero usted y yo, nosotros que somos hijos de Dios, hijos amados, nosotros que somos creyentes, cuánto más nosotros con toda libertad nos podemos volver a Dios en los momentos de necesidad y tener esperanza en Él. ¿Y qué es lo que Dios hace entonces? Dios les da sustento. El Señor le da sustento a todos los necesitados. Todos son sustentados por el Señor. Ellos reciben su comida. Y mire que dice ahí, les da su comida a tiempo. ¿Alguna de las amadas esposas o madres que hay aquí se ha atrasado alguna vez con la comida de su familia? No, siempre puntuales. Siempre el desayuno, ¿a qué hora? A las 7, a las 6 de la mañana. El almuerzo a las 12 del día. Y la cena a las 6 de la tarde. O a las 5, como en los hospitales, ¿verdad? A las 5 en punto. No, a veces se atrasan. A veces se atrasan. Y hay esposos que son meros incomprensivos. Y yo digo, ¿por qué serán así? Ya tengo hambre, ya es la hora de mi comida. Yo, si mi esposa se atrasa, no tengas pena, mi amorcito, voy a ir a dar una vuelta a la tienda para mientras. No te preocupes, ayunemos otra hora, ayunemos otra media hora. Lo importante es que la comida quede bien, ¿verdad? No por apurarse la pobre vas a sacar sancochados los frijoles ahí y entonces va a ser peor el problema. Pero aquí dice que Dios le da su sustento a tiempo. ¿Y qué significa que Dios le da a tiempo? Aunque hoy nos tocó desfile de aviones, ¿verdad? Significa, hermanos amados, que llega en el momento propicio, en el momento justo que nosotros lo estamos necesitando. Eso es lo que Dios hace. Ahora, muchos pueden decir que hay personas que mueren de hambre, y eso es cierto, pero esa no es la voluntad de Dios, sino es el efecto del mismo hombre egoísta que se apropia más de lo que debe y que termina oprimiendo a los demás y termina dejando sin comida a los demás y no reparte justamente a todos. Ese es un problema del hombre, no es problema de Dios. Dios quiere siempre
ayudar y sostener y levantar a los que están en desgracia. Y otra cosa que aquí aprendemos es que Dios extiende su mano y da bendiciones a todos. Y esto me gusta, porque a veces nosotros pensamos que Dios atiende solo a sus hijos, que Dios atiende solo a los creyentes, solo a los evangélicos. No, Dios atiende y da misericordias y bendiciones a todos. Miren lo que dice ahí en el verso 16. Abres tu mano, mire, abres tu mano y colmas de bendición a todos los creyentes, dice. ¿Así dice su Biblia? Es que como no está la luz, no leo bien. A todo ser viviente, gracias hermanas. A todo ser viviente, y todo ser viviente es todo aquel, aunque no crea en Dios. Él le da su sustento, Él le da bendiciones a todos. Y no todos, diría uno, no todos la merecen. Uno, como es egoísta también, su ser humano, entonces dice, no, es que aquel no se lo merece. No, a él no, a él mejor no le doy. Pero Dios sí le da a todos y a todos los bendice, incluso si no creen en Él, porque Él es justo, porque Él es misericordioso, da buenos y malos, hace producir la tierra para todos. Y ahora entiendo yo, según yo, que yo era un consentido de Dios desde antes de convertirme. El Señor ya me cuidaba, el Señor me libró de muchísimas cosas cuando yo andaba en malos pasos. Según yo, es que es de plano que yo soy un consentido de Dios. Nada de eso. Es que Dios bendice a todos, Dios cuida de todos, hermanos. La cosa es que el mismo hombre se ha terminado de destruir unos a otros. Y aquí entonces podemos valorar el ejemplo del Señor. Él es la esperanza de todos. Él les da sustento y extiende su mano para bendecir. Todo ello es un desafío para que nosotros, mis hermanos amados, también tratemos de hacer eso mismo. No discriminemos a las personas. No digamos, como ya no fue a la iglesia, ya no le ayudo. Si le puede ayudar, hágalo. Claro está, todo va a ser dentro de nuestra capacidad, dentro de nuestras posibilidades, pero debemos permanecer fieles así como Dios es fiel. Debemos hacer las cosas como Dios las hace. Por eso nuestro tema es imito a Dios. Imitar es copiar, imitar es remedar, dicen en mi pueblo, hacer lo mismo que Él hace, aunque no logremos hacerlo en el volumen y en la dimensión que Él lo hace verdaderamente. Y entonces otra vez el salmista en este punto estaba hablando con Dios y otra vez se vuelve hacia el pueblo y dice entonces en el verso 17 y 18, ahora sí les doy el frente nuevamente a ustedes, dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veritas, de veras, dice aquí. Bueno, estando cercano a los que le invocan, así Él sostiene, así Él levanta a los que están caídos, estando cercano a los que le invocan. ¿Qué pasó con el señor ciclista que yo vi caerse? Que no le pude ayudar, solo todo quedó en mi mente y en mi intención. Si hubiera estado yo un poco más ágil, como están estos jóvenes que todavía están esbeltos, que todavía tienen energía, probablemente yo hubiera corrido y en 5 segundos estaba con él. Pero si hubiera corrido, capaz que yo me caigo también y a mí me hubieran tenido que ayudar. Entonces no lo pude ayudar, no pude estar en el auxilio de él porque no estaba tan cercano a él. Pero nuestro Dios siempre está cercano, y aquí es donde ya entra la diferencia. Antes decíamos todo ser viviente, pero ahora aquí dice que está cercano de todo ser viviente. ¿De quiénes? De los que le invocan. ¿Cuántos de aquí invocan al Señor? Hasta ayunan, mis hermanos, hasta ayunan, mis hermanas. Mire cómo Dios no va a estar cerca de nosotros, cómo Dios no nos va a escuchar, cómo Dios no va a escuchar sus ruegos que usted hizo de buena mañana. Por cierto, debo aclarar un poquito esto del ayuno, mis hermanos amados, para que no hayan malas interpretaciones. El ayuno cada uno debe comenzarlo en su casa, desde tempranito, de buena mañana,
Incluso yo digo, el ayuno realmente uno lo comienza desde que su última comida que hizo ayer. Ahí comienza su ayuno. Ahí podría usted entrar. Lo que pasa es que después normalmente uno se va a dormir, ¿verdad? Y entonces ayuno durmiendo como que no cuenta. Pero al levantarse en la mañana, ahí podemos ofrecer al Señor nuestro ayuno. Señor, me hago el propósito de ayunar delante de tu presencia desde aquí hasta las 12, o desde aquí hasta la 1, o a las 2 de la tarde. Si nosotros aquí lo proponemos para las 12, terminando el culto más o menos, vamos a hacer una entrega del ayuno. Pero si usted quiere seguir, usted es libre de hacerlo y puede entregarlo a la hora que usted quiera. Pero cada uno lo empieza en su casa. Y si allá, en vez de sentarse a desayunar, tiene un espacio, tiene un tiempito, y allá puede empezar a orar, hágalo allá. Y si usted no tiene un espacio, siente que no hay la privacidad o el ambiente necesario para orar y quiere venir al templo, entonces venga a las 8, que es lo que propone mi hermana Gloria. Pero en ese caso, yo le decía a ella, tendré que ponerme de acuerdo con los ministerios, porque normalmente el ministerio de alabanza se ensaya de 8 a 9. Entonces, si alguien viene a las 8 a orar, tal vez sería inapropiado que esté aquí orando y ellos ensayando. Tendría tal vez que ir al tercer nivel, a orar espontáneamente. A las 9 bajar y a unirnos todos en oración de 9 a 9 y media. Esa es la intención. O sea, mantenernos siempre en actitud de oración en el ayuno. Y luego al final entregamos el ayuno como se debe, y a cada quien decide si va a comer o come hasta en la tarde, o hace su propia entrega hasta en la tarde. Esa es la idea. Pero todo esto lo hacemos para estar cercanos, para que Dios esté cerca de nosotros, para tocar el corazón de Dios, aunque a Dios no le podemos manipular con nada, hermanos. A Dios no le podemos... Hoy me siento más comprometido con esta iglesia porque no habían ayunado, pero hoy que ayunaron, hoy sí me están retorciendo el brazo, tengo que ayudarlos. No, pero sí es cierto que es una herramienta, es un complemento a la oración para que nuestra oración sea más efectiva y más poderosa. Por eso es que el Señor está cerca de aquellos que le invocan, y por eso, mis amados hermanos, hemos decidido al principio, yo el miércoles, en un arrebato del Espíritu Santo, viendo la situación que pasó, para quienes estuvieron recordarán, teníamos de baja a nuestro coordinador de la alabanza, teníamos de baja a nuestra hermana Sandrita. Cuando digo baja, entiéndanme, hermanos, es que estamos en el mundial, por eso estaban enfermitos, pues estaban en situación de hermano Álvaro por un accidente y mi hermana por enfermedad. Y el único que estaba para ayudarnos en la alabanza era Omarcito, y él estaba dirigiendo, y en plena alabanza él se sintió mal y tuvo que bajarse, y tuvimos que auxiliar y orar por él, y lo tuvimos que sostener para que no se cayera. Y entonces yo les dije, hermanos, al final el Señor me pone que tenemos que ayunar, por eso convoqué este ayuno. Pero luego hermano Álvaro lo tomó de muy buena manera, esto del ayuno, y él le pidió a los de la alabanza que ayunen todos los domingos. Y entonces dije, ¿y por qué solo los de la alabanza? El Señor va a estar cercano solo a ellos. Entonces hemos decidido, hermanos, que el ayuno lo hagamos todos los domingos, en esa forma que se las acabo de explicar. Cada uno empieza en su casa, continuamos aquí en oración. Los que quieran venir a las 8 pasan al tercer nivel, oran allá tranquilamente. A las 9 bajan, nos reunimos acá a orar, ya han terminado los de la alabanza, oramos todos juntos y a las 9 empezamos nuestro culto. Al final lo entregamos y cada quien, el que quiera seguir su ayuno, lo puede hacer más tarde. Eso ya es libertad de cada uno. Pero eso es lo que muestra que nosotros también anhelamos que Dios esté cercano a nosotros. Demuestra que nosotros necesitamos de Dios. Como bien dijo alguien aquí, nosotros somos los necesitados, no Él. Él no necesita que usted ayune, pero usted sí necesita hacerlo. Yo más, yo necesito hacerlo. Cada uno necesitamos ayunar. Así que Dios en esa cercanía es justo y misericordioso. Hay que alabarlo, hay que loar a Dios, hermanos, porque siempre actúa con justicia y hace siempre misericordia sobre las personas. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras, dice el verso 17. Él está cercano a todos los que le invocan
Este es el anuncio, como un corolario, hermanos, como la cereza del pastel, en donde se evidencia que Él siempre está cercano a los que le invocan. O sea que la clave la tenemos nosotros para que Dios esté muy cerca de nosotros. No hagamos lo que muchos han hecho como un error, que cuando pasa la necesidad, cuando se terminó el problema y logró salir con la ayuda de Dios, entonces empieza a alejar del Señor, entonces empieza a olvidarse. Entonces, ahora sí, ya no ayuno, ya está todo arreglado, o ya no oro, ya no voy a la iglesia, ya no me reúno con los hermanos. Y entonces, normalmente vienen nuevos males. Queremos que Dios esté cerca de nosotros, oremos, ayunemos, hagamos todas las prácticas cristianas que son saludables para nosotros, porque nosotros las necesitamos. Él en su justicia y en su misericordia estará cercano a nosotros, pero nosotros tenemos que hacer todo esto, como dice el final del verso 18, hermanos, de veritas, de veras. ¿Qué quiere decir de veras, hermanos? Ya que estamos en Guatemala, ¿cómo dijeron? ¿Cómo dijeron? Perdón, ya el oído no me ayuda mucho. En verdad. Con seriedad. Eso. Es hacerlo con sinceridad, hacerlo de corazón, pero hacerlo en serio. De veras. No de a mentiritas. No como un juego, como algo muy serio, como algo que determina el éxito de mi comunión con Dios. Así es como Él quiere que lo hagamos, y ahí es donde Él se manifiesta poderosamente. Así que, hermanos amados, Dios ha ejemplificado estas cosas maravillosas: el ser justo, el ser misericordioso, el estar cercano a los que invocan su nombre. Así nosotros también, los creyentes, debemos estar cerca de todos aquellos que pidan nuestro auxilio. Yo siempre tendré que recordar la enseñanza de nuestro hermano pastor fundador, mi suegro además, mi padre espiritual, hermano Memito, hermano Manuel Cruz, cuando él decía: cuando a usted le pidan 20 quetzales en calidad de préstamo y le dicen que se lo van a dar el miércoles, es muy probable que no llegue ese miércoles. Y ayer escuchábamos un testimonio de una lideresa en ese sentido, como de tantas lideresas que hay, hermana Gloria se llama, ella nos contaba algo de eso, ¿verdad? De los famosos préstamos que hacen los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, los vecinos, los amigos. Présteme y el tal día se lo doy, y ese día no llega. Hay personas que me pidieron a mí prestado dinero, por cierto, cantidades que de 20, 30 quetzales, y se murieron. ¿Y quién me va a pagar ahora? Entonces decía, hermano pastor, si usted está en capacidad de dárselo, déselo, pero no se lo he prestado, mejor regáleselo de una vez. Y si no le puede regalar la cantidad que piden, dele lo que pueda usted darle, pero regalado, no se lo preste, porque le va a poner una soga al cuello ahí si le presta dinero, y la vez que no le pueda pagar, él va a empezar a huir de usted, va a empezar a evitarlo, y usted va aquí y él se va a ir para la otra calle, o ya va a dejar de ir a la iglesia, si es de la iglesia, porque le da vergüenza, o simplemente porque no quiere verle la cara a usted, la cara enojado que pone cuando se da cuenta que no le ha pagado. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos auxiliar a las personas, pero así como lo hace el Señor con nosotros, con misericordia y con justicia. Eso es lo que necesitamos, y ahí está el consejo del Señor para nosotros. Así que les invito a ponerse sobre sus pies un momento.